Días honestos del día declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, Hermanos, bienvenidos una tarde más. Aquí estamos reunidos por segunda vez en este culto precioso al Señor y seguimos adorando al Señor, seguimos alabando su nombre, seguimos escuchando su palabra, seguimos meditando en ella y seguimos cada día más entregándonos como ofrendas agradables, como ofrendas vivas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos ser como Él, queremos alabarle a Él y queremos hacerlo juntos, porque aunque estemos separados por este confinamiento, los hermanos en Cristo, los hijos de Dios, están juntos en armonía, en un mismo sentir. Como dice el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y juntos y en armonía, hermanos, no es solamente físicamente, sino en el Espíritu de Dios. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a este culto. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, por una nueva oportunidad que nos das de poder reunirnos hoy por segunda vez en este culto de la tarde, Señor. Gracias porque eres maravilloso y gracias porque pones a disposición de tu pueblo estos medios para seguir honrándote y alabándote como una iglesia juntos en un mismo sentir. Padre, dejamos el culto en tus manos. Nuevamente, Señor, te pedimos que tú seas el alfa y el omega y nuevamente, Señor, te pedimos que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor, ni de concentrarnos ahora en lo que hemos venido a hacer. Que nadie pueda interferir en este tiempo. Gracias te damos, Señor, y te pedimos tu bendición y tu cuidado, acordándonos de los hermanos que se encuentran enfermos y de aquellos que se encuentran en sus trabajos. Señor, sé tú cuidándolos, sé tú protegiéndolos y sé tú dándoles su porción en esta tarde. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, seguimos alabando al Señor. Ponte de pie y vamos a alabarle. Amén.
Alabemos al Señor, Dios de toda creación. Él nos da todo su amor, aleluya. Aleluya, aleluya.
honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo
sé de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Lectura del libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 1, versículos del 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hasta aquí hacemos lectura de la palabra, que es el primer pasaje que retomamos de la predicación de la semana pasada, día 26 de abril, en el culto de la tarde, para dar introducción y continuación al estudio que nos hemos propuesto como iglesia, de estudiar el libro de Apocalipsis como un libro de los 65 más que hay, tan importantes porque es la palabra de nuestro Dios, y especialmente este, que es la revelación directa y exacta de nuestro Señor Jesucristo, como si Él lo hubiera escrito, pero Él no lo escribió, sino que se lo dio a Juan, se lo reveló a Juan. Juan, su discípulo amado, aquel jovencito, recuerdan, que caminó con Él, que fue llamado por Él, que fue de los 12, y que en la última cena del Señor estuvo tan cercano, recostado al hombro de nuestro Señor Jesucristo. A Él quien le dijo, he ahí tu madre, para que la cuidara en el sentido terrenal, en el sentido humano. Bienvenidos, hermanos, vamos a gozarnos leyendo, porque el libro en sí es de gozo y de esperanza, es la exactitud de un Dios maravilloso que se ha personificado, que se ha hecho hombre en la persona de Jesús, quien es nuestro Salvador, quien es el primero y el último, es decir, quien tiene la primera y la última palabra, quien es el principio y el fin, porque Él es el Creador, Él lo es todo, y en Él está todo. Él es el camino al Padre, Él es el camino, la verdad y la vida. A Él adoramos porque Él nos ha vuelto a llevar a nuestro Dios por medio de la reconciliación con que nosotros fuimos hallados al creer en el Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio que nos habla de que Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero que resucitó y que nos ha dado vida eterna por creer en Él. Es necesario que nosotros volvamos a Dios por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, pero solamente podemos hacerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él volverá, pero primero se llevará a su iglesia, se llevará a su pueblo, y volveremos con Él, juntos, como su esposa, ya perfecta, purificada. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos, muy buenas tardes, amada iglesia. Pues lo prometido es deuda. Desde hoy empezamos el estudio de Apocalipsis en el horario de los domingos en la tarde. Es un horario del culto de la tarde, pero durante este tiempo de confinamiento vamos a aprovecharlo para llevarlo en formato de, como si fuera la escuela dominical o como si fuera el estudio bíblico. Entonces va a ser dado en un formato de
de enseñanza bíblica. De vez en cuando puede que haya una mezcla, un poquito de algo de predicación de ello, pero básicamente en sí es un estudio bíblico basado en estudiar, valga la redundancia, el libro de Apocalipsis. Este estudio realmente ya se dio en la iglesia hace 5 años atrás, llevaba yo 1 año de pastor, cuando empecé a darlo aquí en la iglesia, y luego lo complementé con el libro de Daniel, porque ambos libros son muy, se apoyan el uno al otro. Daniel es muy profético con el mensaje, y toda la Biblia en sí lo es, pero específicamente lo que es Daniel y Apocalipsis encajan perfectamente como libros que son la palabra de Dios, por supuesto. Bien, hoy, la semana pasada hicimos una introducción en predicación, un poco con el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, porque son esos 2 capítulos, el capítulo 24 y el capítulo 25, donde el Señor Jesús, cuando estaba caminando con sus discípulos, con sus apóstoles, les enseñó todo, y aquí incluso les enseñó también, les dio unas pinceladas, por así decirlo, profundas y perfectas del libro de Apocalipsis, que ya años más tarde, estaríamos hablando ya sobre el año 90, con el único tal vez vestigio, testigo presencial que iba quedando de lo que se llama la era apostólica, que era el apóstol Juan. Y dábamos a través de esa prédica una introducción. Hoy vamos a entrar ya de lleno. Yo creo que en el transcurso del apoyo que tenemos con el servicio de alabanza del grupo de alabanza que coordina nuestro hermano Jesús, con todos los hermanos músicos, instrumentistas y vocalistas, pues allí han podido ver lo que la Biblia, la que tengo yo, que es la Biblia de estudio, que la tengo desde que me convertí casi 1 año después al Señor en su tiempo, ya hace más de 20 y pico de años, y es fuente de referencia bíblica para todo su estudio. También es fuente de este estudio todas las enseñanzas que aprendí con el pastor David, quien me dio casi como un curso acelerado de lo que era Apocalipsis antes de viajar a España. También con nuestro pastor Jim, que me regaló un libro, en Libronix, donde está el comentario bíblico del teólogo bautista Warren Wiersbe, y un curso que hice con el Instituto Charles Stanley, basado en Apocalipsis. También preparados para servir, estudiamos allí el libro de Apocalipsis. Entonces, estoy dando hoy la pauta de las referencias de las cuales he tomado, porque realmente de nada de esto es mío, por el contrario, todo y nada es de nosotros, de la Biblia, la verdad que no, pero sí es un tesoro, y un tesoro que uno encuentra y en el cual ya ahora como pastor quiere compartir con sus hermanos, y hacerlo de una manera rigurosa y atenta y fiel, porque se requiere mucha fidelidad cuando uno empieza a estudiar la palabra del Señor, y de pronto también enseñándola en la iglesia. Vamos a entrar de lleno, porque dirán, ya Ricardo va a empezar a divagar y a perderse en todo esto. Un poquito dándole la referencia, luego yo al final de cada nota, es decir, de cada predicación que se va a estar grabando, vamos a poner por supuesto las fuentes de información como tiene que ser, las citas que se hagan de ellas, se entrecomillarán, todo esto para preservar lo que se llama los derechos de autor, por supuesto. En sí, casi el 90% de todo lo que vamos a estar estudiando está basado en el comentario bíblico El Rey Venidero del Instituto Charles Stanley, que a su vez también se apoya con el comentario bíblico de Warren Wiersbe. Y vamos a mirar unas notas preliminares antes de empezar. Les prometo, Dios mediante, que la próxima semana que me toca el turno, por así decirlo, entre pastor y anciano nos movemos así para que la iglesia se goce con la palabra del Señor y pueda con los hombres que Dios ha dispuesto en su iglesia disfrutar, no solo disfrutar, sino crecer y alimentarse con la palabra del Señor. Y entonces el próximo domingo
Pues vamos a continuar la segunda parte de la predicación, también tiene que ver con esto, con la profecía, con lo que se estaba diciendo del Evangelio de Mateo capítulo 24, ¿vale? Vamos a mirar hoy el trasfondo, ¿no? El trasfondo del libro, porque toda esta serie de notas nos van a enriquecer qué es lo que vamos a estudiar, porque lo primero que siempre, y me pasaba a mí incluso antes de ser creyente y luego empezando a ser creyente, el libro de Apocalipsis me asustaba, me daba pánico. Cuando empecé como creyente no lo entendía, el lenguaje simbólico, en fin, una cantidad de cosas, era un enigma. Pero cuando uno se adentra en ello y basado en un estudio, les confieso, hermanos, y cuando ya incluso lo hicimos en la iglesia, es tan sencillo, es tan rico, es tan determinante, pero fue dado para una iglesia y para todas las iglesias, especialmente esa iglesia, llamamos de lo que se llama la era apostólica, el primer siglo de la era cristiana, una iglesia muy perseguida. El apóstol Juan, nos dicen los estudiosos, asumió la obra pastoral en la iglesia de Éfeso. Fue muy conocido como pastor de la iglesia de Éfeso alrededor del año 70 después de Cristo, incluyendo todas esas iglesias del área circunvecina, es decir, las 7 iglesias, no que no hubieran más, sino que tomando como punto de referencia las iglesias que están allí en el libro de Apocalipsis, las consideradas iglesias de Asia Menor, las 7 iglesias, y que están puestas allí en los capítulos 2 y 3, lo podemos ver aquí un poquito. Esto es como por mostrarles un poco, porque yo sé que en sus Biblias pues lo podrán abrir igual que yo, y pueden ver allí los capítulos 2 y 3, hablan de el mensaje a las 7 iglesias. ¿Quién gobernaba? ¿Quién era el dueño del mundo políticamente, geográficamente? Era el emperador romano Nerón, quien estaba persiguiendo a los cristianos en Roma por ese tiempo. Pero la prueba de fuego que Pedro había prometido, que es lo que está en Primera de Pedro capítulo 4 verso 12, todavía no ha empezado. Vamos a leerlo, porque lo bueno de este estudio, cuando lo llevamos así, ¿de qué hablamos? Si nos están dando referencia a algo. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, aquí muy cerquita al libro de Apocalipsis están las cartas, y aquí me encuentro a Primera de Pedro capítulo 4 verso 12, y dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Bien, no había esto todavía empezado, ¿vale? Y más cuando, aún en tiempos de Nerón, ¿vale? Realmente cuando empieza la parte más feroz, que es la que da referencia a muchas alabanzas que nuestros hermanos, la iglesia perseguida, dejaron su piel, sus cabellos, sus corazones, sus hígados, sí, así, todo su ser lo dejaron en la arena del circo romano, mas no su espíritu. ¿Vale? El cuerpo quedó allí, destrozado por los leones, por las fieras. Algunos eran ajusticiados, asesinados, pero su espíritu no. El espíritu ya tenía un dueño, que era el Espíritu Santo, Dios mismo. Realmente la parte más feroz empieza cuando un emperador que se llamaba Domiciano asciende al trono. Dice las notas de estudio, podemos ver, cuando yo digo Biblia de estudios, porque si pueden ver, aquí está lo que es la parte de la referencia que nos da, pero gran cantidad está aquí. Y al principio a mí les confieso que me despistaba, pero cuando uno ya encuentra toda esta serie de elementos enriquecedores, se detiene,
va paso a paso. Por eso la Biblia hay que leerla así. Por eso cuando yo los animaba a que hagamos de la lectura de la Biblia como el devocional, les sugería, pues empecemos con Proverbios, acompañémoslo de Salmos. Y cuando les digo acompañémoslo de otra porción de un libro, no es ya en este caso al coger el libro leer el capítulo entero, pero sí cuando nos han ayudado a que nos lo dividen, pues leo esta parte que me habla de un pasaje, ¿no? Como aquí, que habla de la revelación de Jesucristo y son 3 versículos. Entonces me detengo allí, pues eso es lo que voy a dar para el primer día. El segundo día, pues el pasaje va hasta del 4 al 9, porque allí me habla de los saludos a las 7 iglesias. Y en el tercer día voy a seguir estudiando la otra parte. Entonces, cuando vayamos en el libro, no estudiamos el capítulo entero, es decir, a leerlo en el devocional. Podríamos hacerlo, pero nos va a rendir más cuando lo cogemos por pasajes. A nosotros en teología nos decían que no lo hiciéramos así, porque teníamos que generar nuestra propia forma de estructurarla, pero la verdad me cuesta mucho y me apoyo mucho como la Reina Valera lo ha puesto. Entonces, y Warren Wiersbe y los institutos bíblicos sencillos empiezan porque uno se apoye en este sentido. Luego cuando uno vaya teniendo un poquito más de crecimiento, pues, va a poder llegar a esa forma de hacerlo así. Entonces, leámoslo así, hermanos. Entonces, allí es donde uno encuentra esa información, ¿verdad? Más en lo que te apoyes de tener un diccionario bíblico, de tener libros de referencia. Hoy en día hablo a los jóvenes, hablo a los que nos podamos manejar. Hay herramientas muy buenas, tecnológicamente hablando. Hay un programa que se llama Logos, donde cuando tú aprendes a meterte en él te va a dar toda esta información, porque si aquí te hace algo y te pone algo, porque así hay que leer la palabra del Señor, es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Quién gobierna en ese momento? ¿Cómo se está escribiendo? ¿Quiénes son los protagonistas? Yo sé que algunos dirán, bueno, tú lo sacas porque en periodismo te han puesto, pero no lo enseñan así. Domiciano era el emperador, quien ascendió al trono sobre el año 81-96 después de Cristo. Y allí es en él donde la persecución se intensifica. Esa que se anunció allí en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, que es el lema de la iglesia Esmirna, donde yo me congregaba en Colombia, y de la iglesia Esmirna de la Biblia, de la iglesia de Asia Menor. Esos 10 días de tribulación se vivieron allí en ellos, bajo ese contexto del dominio de ese emperador. La persecución, no ha habido una persecución tan fuerte, ¿vale? Podremos verlas que se hayan visto en los tiempos del oscurantismo, en los tiempos incluso de cuando lo quemaban a los mismos creyentes, en los tiempos de las cruzadas, o en los tiempos cuando los moros contra los cristianos, o en tiempos actuales. Esas persecuciones, aun cuando han sido terribles, no han tenido la persecución tan fuerte que se vivió en tiempos de Domiciano. Es decir, Domiciano, cuando hemos visto películas del Imperio Romano, Domiciano era peor que Nerón, peor que Calígula. Era un asesino a sangre fría, como nunca se puede haber encontrado en las páginas de la historia. Él promovió la adoración al emperador y empezaba sus anuncios, así lo ponen las fuentes, con nuestro Señor y Dios Domiciano ordena. Por eso cuando Ave César, cuando suena hoy en día chistoso y se hagan cosas, esto en tiempos del imperio eran así, y el que no lo dijera, como también recuerdan en los tiempos de Nabucodonosor, ¿no? Pues con Domiciano era peor, ¿vale? Toda persona que hablaba con él, con el emperador, el rey de su tiempo, el emperador romano era Dios. Y así incluso él decía que tenían que llamarle, era una orden imperial, ¿vale? Señor y Dios, y el que no lo hacía, o a ser devorado por los leones, etcétera, etcétera. Fue riguroso en su tratamiento,
no solamente con los cristianos, sino con los judíos, ¿vale? Bajo su decreto, Juan tuvo que ir al exilio en la isla de Patmos. Entonces ahí es donde comprendemos por qué Juan estaba exiliado y por qué Juan recibe la visión, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Porque el libro de Apocalipsis empieza así, y ese es el título de este estudio, de esta serie. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1, versículo 1, parte A. Lo voy a dejar ahí como para que veamos de dónde se toma el título de esta serie de estudio, ¿vale? Entonces, bajo su decreto, el decreto del emperador Domiciano, Juan ya no es el Juan joven que veíamos en los evangelios, que vemos en el libro de los Hechos. Ya vemos a Juan como el único vestigio, el único, por así decirlo, superviviente, sobreviviente, el único testigo directo de lo que se llama la era apostólica. Dice en los estudios que Patmos, hoy no tuve tiempo de preparar, pero quiero hacerlo así como se hizo en la predicación de la mañana, ponerlo así ya que tenemos estos medios de ponerlo, porque se puede poner los sitios geográficos. Hoy en día el Google nos permite capturar, hay muchas imágenes, los mismos libros uno puede tomarlo y compartirlo, siempre citando la fuente de referencia. El hecho es que Patmos era una isla rocosa de 15 kilómetros, dicen los estudios, 15 kilómetros de largo y 10 de ancho en el mar Egeo. Entonces yo les dejo esa tarea, ¿vale? Ustedes pueden ir allí y mirar el mar Egeo, la isla de Patmos. Las Biblias de estudio nos ayudan mucho con mapas, ¿vale? Pero hoy en día, ¿vale? A lo mejor yo hoy estoy en la edad de piedra teniendo esta Biblia, en el sentido de que hoy en día ya tendrán Biblias muy modernas, que casi que si las abren así son un EPUB o un ordenador donde está leyendo el pasaje y pinchas aquí y te sale hasta una visualización en vídeo del contexto, en fin. A eso ha llegado la tecnología, hermanos. Bien, pero bueno, no es el caso. Roma tenía un campamento penal allí, en donde los prisioneros trabajaban en las minas. En las películas que hemos visto últimas, hemos visto algunas notas de ello. Esta isla me recuerda un poco en Colombia se tuvo durante muchos años, ya no, hace muchos años dejó de ser una isla prisión, donde allí mandaban a todos los prisioneros, a lo más malo, a los asesinos de nuestro país. Creo que fue en los tiempos de la dictadura, de la revolución, de la guerra civil que sufrió nuestro país, luego también la inseguridad, y muchos iban allí, Isla de Gorgona, quedaba lejísimo. Luego yo tuve oportunidad, pero era un encanto, y sigue siendo un paraíso, pero nos impresionaban mucho las ruinas de la prisión dentro de la isla de Gorgona. Así era la isla de Patmos, por colocar un poquito de ejemplo. Y fue allí, en ese desolado paraje, que Juan recibió las visiones que forman Apocalipsis, y escribe el libro alrededor del año 95 después de Cristo. Escribe porque el Señor Jesucristo se le apareció, ¿vale? Lo visitó, ¿vale? Cara a cara, en persona. Dirá, no, a mí también. No, hermano, a Pablo y a Juan, eso es único, ¿vale? Eso es único, ¿vale? Y no tenemos por qué cuestionar si se le apareció a ellos, entonces también a mí, porque yo soy muy espiritual. No, hermano, no. Pero a Juan sí, ¿vale? Vamos a mirar el segundo punto, que es el carácter del libro, ¿vale? Apocalipsis es un libro único, ¿vale? Es un libro como los 66, los 65 demás, 66 en total, es perfectos. Forma parte de toda la colección de libros de la Biblia, no fallan. Pero especialmente este, que es el último libro de la Biblia, con características que deben notarse, ¿vale? Vamos a mirarlo porque es único, ¿vale? Porque el texto de Juan es, primero, un texto profético. Es un libro de profecía, ¿vale? Vamos a mirarlo.
Apocalipsis 1, verso 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Capítulo 10, verso 11. Capítulo 10. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Vamos para adelante. Movemos la Biblia. Verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Está entre paréntesis. Apocalipsis 22, verso 7. Apocalipsis 22, verso 7. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, verso 10. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahí en ese mismo capítulo, verso 18. Leámoslo. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Verso 19, para terminar. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, no es por lo que a mí se me antoje decirle, ni a cualquiera decirlo. A nosotros, el Señor, y digo a nosotros, a todo creyente, y que mira con rigurosidad, es decir, escudriñando como lo debería las Escrituras, encontramos que la misma Biblia, la misma palabra es la que nos dice qué es la palabra. En este caso, el carácter de este libro es el de Apocalipsis, es un libro profético, porque su palabra lo dice. Bien, vamos a mirar el otro punto que tiene carácter, ¿vale? Y en carácter estamos pensando, ¿no? Cuando una persona, ¿cómo es el carácter de Ricardo? Cabezudo, dice, no, digo yo mismo, cabezudo, amoroso, sí, buen padre. Bueno, habrá que preguntárselo a mis hijos. Permítame un poco la broma en ese sentido. Carácter, buen amigo, fiel, leal. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Pues profético, cristocéntrico. Es decir, Cristo es el centro, no solo de la Biblia, sino mayormente del libro de Apocalipsis. Él no escribió ningún libro, pero es como si Él lo hubiera escrito, porque casi que es como que se le acerca, hablo en una forma de lenguaje simbólico a Juan, le susurra al oído, le habla al oído, le dice todo lo que le tiene que decir, lo abraza, camina con él, una noche le cuenta, otra noche le cuenta. A ver, estoy hablando como si se lo haya contado en 1 minuto, o en 2 minutos, o en 5 años, o en 10 años. El hecho es que es la revelación de Jesucristo, de nuestro Señor. Y no simplemente un programa profético. ¿Vale? En el capítulo 1, Él es sacerdote y rey resucitado. Por eso es que hoy en día cuando nos hablan de que quién es el sumo sacerdote o quién realmente es el rey, Apocalipsis 1 empieza dándonos primeramente las credenciales de quién es Jesús. En los capítulos 2 y 3, él con ese título, que es más que un título, es sacerdote. Hebreos, todo el libro de Hebreos nos habla de los oficios de nuestro Señor. El sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia.
el Rey de Reyes, el Rey resucitado. Por eso hacemos siempre tanto énfasis en la resurrección. La resurrección no es un elemento de la religión de solamente la Semana Santa, por ahí en abril o en marzo, y 3-4 días. No, la resurrección es siempre. Y en los capítulos 2 y 3, por eso él con ese título, él examina las iglesias. Tiene el derecho de hacerlo, ¿vale? Y es lo que luego consecuentemente nos vamos a encontrar con el libro de Apocalipsis. Y en los capítulos 4 y 5 él recibe adoración, ¿vale? Ahora diremos, bueno, ya le adoraremos allá cuando subamos al cielo. Por eso es que las iglesias conquistadas por el Señor desde el principio de la primitiva adoran al Señor. Nuestros cultos empiezan con un tiempo de alabanza, de adoración. Y la verdad que nos quedamos pequeños, porque es una adoración imperfecta, por supuesto. Pero Él la recibe con agrado, porque aún en medio de la debilidad, aún en medio de la imperfección, aún en medio de todo lo arrugado que pueda salir de esta iglesia que es su novia ahora, sale con la fidelidad de nuestro corazón dada para Él. Por eso ya en los capítulos 4 y 5 vemos cómo Él recibe la adoración y la alabanza y el título de la propiedad de la creación, porque recuerden que eso fue lo que el enemigo le arrebató. Sí, el título de la propiedad del enemigo, se lo arrebató. El enemigo se lo arrebató al hombre, a nosotros, a Adán y a Eva, porque el Señor se lo había dado y le dijo: toma, sé tú el mayordomo. Jesús recupera eso en su crucifixión, muerte y resurrección. Y en los capítulos del 6 al 19, Él juzga al mundo. Ahora Él es lo que se llama el tiempo de la gracia, la era de la gracia, la era de la iglesia. Él es Salvador. Por eso Él dice: no he venido a juzgar al mundo, pero un día Él vendrá a juzgar al mundo. O sea, no nos debemos de quedar con ello que eso va a ser así, no porque, ¿vale?, sino porque son los tiempos de Dios. Y el mismo Salvador, el Señor Jesucristo, el sacerdote, el rey y profeta, porque realmente Apocalipsis lo que nos muestra es el cumplimiento de estas funciones de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor, el Hijo, el Dios mismo, el Dios Hijo, el Dios hecho hombre. Son esas funciones perfectas que Él tiene. Él es el sacerdote, Él es el rey, Él es el sumo sacerdote, Él es el Rey de Reyes, y Él es el último profeta y el perfecto profeta. Vale. En los capítulos entonces del 6 al 19, Él juzga al mundo y vuelve en gloria, que era lo que nuestro hermano nos está empezando a enseñar, a predicar, y que vamos a seguir muy, muy atentos, la verdad. En los capítulos 20 al 22 de Apocalipsis, Él reina en gloria y en poder. ¿Vale? Eso es lo que nos muestra dentro de ese carácter del libro, la parte cristocéntrica. Cuando decimos cristocéntrico hacemos referencia a todo esto que les he comentado, ¿vale? Asimismo es un libro abierto, y me explico. La palabra Apocalipsis literalmente significa revelaciones, discorrer el velo, ¿sí? Como si esto fuera un velo aquí, discorrer el velo, ¿vale? Él cuando rasga el velo del templo en dos, es lo que hace discorre el velo, abre el velo. Apocalipsis literalmente significa discorrer el velo. A Daniel, por eso les digo que es tan complementario también ir pensando desde ya en Daniel. Si Dios nos da licencia y oportunidad, no sabemos hasta cuánto tiempo vamos a estar
ahora con estas nuevas circunstancias en el congregarnos. Gracias a Dios ya hay estamos en una nueva fase, la fase 0, pero no sabemos hasta qué punto vamos a poder estar haciendo los cultos, etcétera, etcétera, pero sí podemos continuar realizando los estudios por este medio. Hoy es ya la semana pasada, hoy sería el estudio número 2, ¿no? Y si lo queremos ir poniendo un tic o una rotulación, una etiqueta, número 2, y las voy archivando allí. Vayan armando sus notas de estudio, ¿vale? Intentaremos llegar también a Daniel, que también se vio aquí en la iglesia un jueves. ¿Vale? Todos los jueves, durante casi 2 años seguidos, se estudió el libro de Apocalipsis, se estudió el libro de Daniel. Y llegamos, ¿vale? Ahora queremos volverlo a tomar en este tiempo del culto en la tarde, ¿vale? Muy bien, a Daniel se le dijo que sellara su libro en Daniel 12:4. ¿Vale? Vamos a leer Daniel 12:4. Vamos a la Biblia en el Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 12. Aquí está, me estoy perdiendo. Daniel, a ver, espadachín, vamos. Daniel, capítulo 12, verso 4. Muy bien dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero a Juan se le dijo: no selles, ¿va? Que es lo que dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 10, que también creo que ya lo leíamos, cuando dice así: y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Vale? En lugar de ser una colección de profecías enigmáticas, Apocalipsis es el velo de Cristo, que se descorre de manera ordenada y razonable, y de su victoria final sobre Satanás, sobre el pecado y sobre el sistema mundial. Vamos a dejarlo aquí, creo que ya vamos con un tiempo de casi más de 40 minutos. La verdad que se nos hace corto, pero vamos a seguir mirando en estas notas introductorias el carácter del libro. Y continuamos, Dios mediante, el próximo domingo en la tarde, que lo hemos dedicado para que sea un culto monotemático, estudiando el libro de Apocalipsis. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor, por este tiempo donde hemos podido, Señor, estar en tu nombre y congregados los hermanos que quieren seguir este estudio de Apocalipsis y aprovecharlo por estos medios, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, que cuando estemos estudiando es para que cada día te adoremos más y nos enamoremos más de ti y comprendamos realmente que tú tienes el control de todo, Señor, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y que estás preparando a un pueblo, a una iglesia, a tu novia, para, Señor, casarte con ella. Bendito eres nuestro Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos para que les bendigas, les guardes, les prosperes, Señor, y juntos podemos adorarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a hacer este estudio, Señor, de la manera más sencilla, humillados delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos, purifícanos y haznos entender, Señor, todo aquello que para nuestro entendimiento a veces puede ser tan difícil de comprender. Tu Santo Espíritu nos ilumina, nos consuela y nos fortalece, y tu misma palabra asimismo nos consuela y también nos fortalece. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo,
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Hermanos, hemos terminado el culto de la tarde ya. Oramos para despedirnos y para pedir al Señor que sea ministrándonos en esta semana nueva que ya ha empezado. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, Señor Jesús, nos despedimos de este lugar, de este momento, Señor. Queremos que tú sigas acompañándonos, Señor, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, Señor, y con nuestras familias en nuestros hogares, Señor. Padre Celestial, en tu mano dejamos también, encomendamos este COVID-19, Señor, esta pandemia mundial, Señor, y te pedimos de una manera especial que tú seas, Señor, poniendo, Señor, a un hijo tuyo, a una hija tuya, Señor, consolando a aquel que haya podido perder algún familiar o alguna amistad, Señor, por esta pandemia, Señor. Oramos por las necesidades de este mundo, pero oramos sobre todo, Señor, por los gobernantes de las naciones, Señor. Sé tú, Señor, abriéndole sus ojos para que vean que tú, Señor, eres el único al que pueden acudir en esta desesperación. Tú, Señor, eres quien vives y reinas, y nosotros confiamos en ti, Señor. Descansamos en tus manos, Señor, y confiamos que tú, Señor, tienes el control de todo. Gracias te damos por todo, Señor. Despídenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y buena semana.